Hola. Bueno, hoy vamos a seguir con el siglo XVIII, con el siglo llamado el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, pero vamos a ver un acontecimiento puntualmente. Nosotros habíamos dicho que en el siglo XVIII se habían producido tres grandes revoluciones. Una de índole tecnológico y científico, que es la revolución industrial que se lleva adelante en Inglaterra, y dos revoluciones políticas. Una será la de las 13 colonias de América del Norte, que produzcan la independencia de los Estados Unidos de América de Inglaterra, y la otra será la Revolución Francesa. Ahora vamos a hablar de la Revolución Francesa, que se nace o se produce en el año 1789. Este es un año muy importante porque y un acontecimiento que marcó un cambio muy grande en Occidente. Por eso, para la historia es uno de los puntos de partida de una de sus edades, que es la edad contemporánea. Bien, para poder entender la Revolución Francesa tenemos que primero empezar por plantear cuál era la situación de Francia hacia fines del siglo XVIII. Francia era una monarquía absoluta, gobernada por el rey Luis XVI, que se había casado con una princesa austríaca, María Antonieta, hija de la emperatriz María Teresa de Austria. Tenían varios hijos y el rey, podemos decir que Luis XVI no era muy apto para gobernar. Él era un hombre sencillo, le gustaba mucho la vida más en el campo, dedicarse al cuidado de sus relojes, a la fabricación de llaves, por eso se lo suele conocer como el rey cerrajero. Bien, pero vamos entonces ahora a hablar de Francia. Francia era un país agrícola para entonces, con un 75% de su población instalada en la campiña, en el campo, eran campesinos. En los últimos años previos a la Revolución Francesa van a pasar una serie de inconvenientes de orden climático que produzcan grandes sequías, por lo cual la producción agrícola va a ser pésima, las cosechas van a ser muy malas y esto va a ir en detrimento de la economía francesa. Y por supuesto lo que más la van a sufrir serán los más desposeídos, los más pobres, los más humildes. Estos habitantes del campo, ante esta situación, van a comenzar a emigrar hacia las ciudades, en especial hacia París, por lo cual ya París era una ciudad bastante poblada y con problemas de urbanización. Al sumarse esta gran cantidad de gente, va a ser verdaderamente caótica la situación de la ciudad de París en cuanto a su urbanización, falta de cloaca, falta de agua corriente, verdaderamente los sectores menos privilegiados la pasaban muy mal. El otro sector que encontramos en este momento será el de la burguesía, que era el motor de Francia. ¿Por qué le digo el motor de Francia? Porque eran los que producían, pero también sobre ellos comerciantes, banqueros, pequeños talleres, eran sobre los que caía la mayor carga impositiva para sostener al Estado francés. Y un tercer sector era el de los intelectuales. Nosotros ya hablamos en las clases anteriores que el siglo XVIII había sido el siglo de las ideas, el siglo de nuevas corrientes filosóficas y especialmente filosóficas políticas. Estos intelectuales buscaban una solución para mejorar la situación del pueblo y estos van a comenzar a movilizar al pueblo con sus quejas,
con sus pensamientos. Entonces nos vamos a encontrar hacia 1789 que todo esto va a ir uniéndose, van a ir formando una conjunción de acontecimientos que van a desencadenar la Revolución Francesa. A estos problemas se va a agregar que la falta de recursos económicos para mantener este Estado con un gran gasto llevado adelante por el rey, no solamente por la familia, sino para mantener la corte, para mantener los ejércitos y un montón de otros gastos del Estado francés, van a llevar a tomar la decisión de colocar impuestos sobre el patrimonio de los nobles o aristócratas, los cuales se van a ver tocados y van a decidir quejarse o no apoyar o no aceptar, mejor dicho, esta nueva cargas impositivas. Y entonces van a llamar a la reunión de los estados generales, una especie de asamblea que no se reunía en Francia desde hacía muchísimo tiempo. Cuando se reúnan, vamos a ver que aquí van a estar representados los tres llamados estados que conformaban la sociedad francesa. Tenemos por un lado el primer estado conformado por el clero, por los cardenales, los obispos, monseñores, que la mayoría pertenecían a la nobleza francesa. Luego tenemos el segundo estado conformado por aristócratas y nobles, y el tercer estado llamado también el estado llano, que eran los campesinos, los burgueses y el pueblo en general. Era el mayoritario, es decir, el que mayor cantidad de miembros tenía. Cuando empiezan las discusiones, lo primero que salta a la vista es que el tercer estado, siendo el más popular, era el que menos peso tenía en las decisiones de los estados generales. Entonces van a pedir que se les otorgara la posibilidad del voto personal o del voto unipersonal. Ante esta situación y ante el peligro de las decisiones que tomaran los estados generales, el rey va a decidir clausurarlos o terminar con las sesiones de esta asamblea. Entonces, el tercer estado, muy ofuscado de no poder deliberar, va a buscar una sede donde hacerlo. Y es aquí donde va a encontrar un lugar propicio en lo que se llama el salón o la sala del juego de la pelota. En realidad era la sala donde se jugaba a una especie de juego antecesor de lo que sería hoy el tenis o el pádel. Bueno, ahí van a iniciar sus sesiones en junio de 1789 y hacia el